Queridos amigos, me han rogado algunos amables oyentes y televidentes de estos vídeos que hablara del método de analizar obras literarias. En alguna ocasión he aludido en algunos vídeos a algunas obras literarias que ustedes recordarán, como Calígula, como Yerma de Lorca. Eran breves alusiones, pero ahora me han pedido que explique un poquito mejor el método que tengo, que he elaborado para estudiar de tal manera las obras literarias que su profundo mensaje salga a superficie. Las obras literarias de calidad tienen varios niveles. Uno es el nivel del argumento, que eso es algo muy sencillo, son una serie de hechos. Pero luego es el nivel del tema, el tema profundo de la obra. Y realmente la formación literaria consiste en captar el tema a través del argumento, o mejor, captar el tema en el argumento. Al mismo tiempo que se van viendo los hechos, captar lo que hay por debajo de esos hechos, que es lo más importante. Les aseguro que estas sesiones que vamos a dedicar a este tema, en concreto respecto a la obra El Principito de Saint-Exupéry, que van a ser fecundas y amenas, entretenidas, al mismo tiempo que realmente bellas, porque lo que vamos a estudiar es muy bello. La primera tarea de este método es distinguir niveles distintos de realidad. Miren, cuando uno es niño le parece que todo es igual. Cuando uno se va formando, se va acostumbrando a distinguir niveles. Una cosa es un hecho y algo distinto es el sentido de ese hecho. ¿Qué sentido tiene? Obviamente el sentido está en un nivel superior. Una cuestión es que haya dos personas en un lugar y otra cosa es que esas personas se encuentren. Allí surge un acontecimiento que obviamente tiene un tipo de realidad distinto. Y fíjense, yo distingo 4 niveles positivos en la vida del hombre y los 4 tienen cada uno su lógica propia. Esto es muy importante, que no se suele decir. Lógica quiere decir, tiene una manera propia de ser. Y lo que se entiende muy bien en el nivel 1 no se puede aplicar, por ejemplo, al nivel 2. Por ejemplo, en el nivel 1, libertad y norma se oponen, pero en el nivel 2 se complementan. Fíjense si hay diferencia. Por tanto, lo primero tenemos que acostumbrarnos a distinguir niveles. Por ejemplo, el nivel 3 será el nivel de los valores. Los valores son reales, claro que son reales, con su tipo propio de realidad. Por ejemplo, qué sé yo, la fortaleza. La fortaleza no existe como existe la madera de esta mesa, pero claro que existe, tiene una existencia especial propia del nivel 3. Lo primero, por lo tanto, es distinguir valores. Recuerdan que hace quizá un par de meses les comenté ese poemita de Antonio Machado, que es una joya. Caminantes son tus huellas el camino y nada más, caminante. Recuerden que decíamos que la belleza de este pequeño poema consiste en que él nos va lanzando del nivel 1 al 2 y del 2 al 1. Y hay que ver en cada caso la palabra camino, que es la misma, significa algo propio del nivel 1, es como una carretera, es un camino. Y en otros momentos significa algo distinto, que son las rutas que nosotros vamos trazando para conseguir los planes que hacemos. Una cuestión es la ruta. Obviamente la ruta se mueve en un nivel superior. Lo primero es trazar proyectos. Lo segundo es utilizar caminos para realizar esos proyectos. Bien, son ejemplos. Cuando él nos dice caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La palabra camino tiene 2 sentidos. No hay caminos, quiere decir lo importante al principio no son los caminos, las carreteras, las calles. Lo importante son las rutas que el hombre traza para llevar adelante sus proyectos. ¿Ven? Si no se entiende esto, no se comprende el poema de Machado y la gracia que tiene, esa especie de nostalgia de algo superior, que es un himno a la creatividad humana. Si no se entiende eso, bueno, algo se sabe que es bonito, que es sugerente, pero ¿por qué es sugerente? ¿Por qué es bonito? ¿De qué manera lo configuró Machado? No lo sabemos. Por eso, un método de análisis tiene que decir todo esto. Distintos niveles. Ahora bien, estos distintos niveles les sirve también a los buenos literatos, por ejemplo Shakespeare,
le sirve para configurar frases que tienen una enorme expresividad y en las cuales podríamos decir que se condensa el sentido de obras enteras. Pero claro, esas frases hay que saber leerlas, hay que saber captarlas por dentro para ver genéticamente, es decir, según se van creando, para ver la fuerza que tienen expresiva. Por ejemplo, hay una obra de Shakespeare muy conocida, muy dura, muy difícil, difícil de leer y difícil de metabolizar, es decir, de asumir, que es Macbeth. Saben ustedes que era un noble inglés, estaba casado con una señora que era bastante, diríamos, ambiciosa, y le inoculó a él la ambición de ser rey. Yo quiero ser reina, para eso tú tienes que ser rey. Ah, pero ya hay un rey, decía él. Bueno, pues se le mata. La ambición es tremenda porque es capaz de atravesar muros, romper muros, lo que sea, para conseguir sus fines. Pues bien, el bueno de Macbeth asesina al rey, que además era amigo de ellos y además era huésped de ellos, y con un cuchillo le quita la vida. Cuando baja del piso superior, que era donde se hallaba el infortunado rey, con las manos ensangrentadas, la mujer le dice: lávate esas manos, naturalmente, porque le delataban. Y él entonces, muy conturbado, muy pesaroso, mirando sus manos, dice esta frase: todo el océano inmenso de Neptuno podría lavar esta sangre de estas manos. No, más bien al revés, estas manos teñirían de rojo la multitudinosa mar. Fíjense, no podría lavar todo el océano de Neptuno, no podría lavar esas manos, al revés, estas manos teñirían de rojo, es decir, mancharían toda la inmensa mar. Pues bien, yo le pregunto a ustedes, ¿es bonita esta frase? O mejor dicho, ¿es profundamente expresiva? ¿Es bella en el mejor sentido literario? Claro que lo es, enormemente bella, por dura que sea, claro. Y yo le preguntaría enseguida, ¿por qué? Y ustedes me podrían decir que pasa con esto lo mismo que con el poema de Machado. Es que nos está lanzando del nivel 1 al nivel 2 sin decirlo, claro. Porque los literatos nunca explican las cosas, pero las dan a entender. Pero veamos un poquito de cerca la frase. Fíjense al principio, cuando dice todo el agua del inmenso océano de Neptuno. Ahí estamos en el nivel 1. Él se refiere al agua física de los océanos. Ah, pero cuando dice no podría lavar la sangre de estas manos, ahí el verbo lavar se difracta y manifiesta dos sentidos distintos. Uno, el sentido ordinario de quitar una mancha, y otra, el sentido superior de purificar, que es bien distinto. Purificar es lavar una mancha ética. Tú has cometido un asesinato, es algo terrible, es una mancha ética tremenda. ¿Puede el inmenso océano, el agua del inmenso océano, lavar esas manos? Y dice, no, más bien al revés, estas manos mancharían el universo, todo el océano inmenso, los océanos de la Tierra. Bien, ¿en qué nivel está el verbo lavar? Está ya en dos niveles. Lo podemos ver en dos niveles distintos. Justo esa difracción de sentidos es impresionante para el que oye esa frase, porque ahí se ve que ya no puede uno atenerse a un solo sentido, sino también a otro que surge en ese momento, porque él habla de lavar esta sangre de estas manos, pero son manos asesinas. Por lo tanto, lavar esa sangre no es tan fácil como lavar una sangre cuando uno, por ejemplo, se hace un daño en un dedo, que eso no tiene problema, con un poquito de agua la limpias. Pero la otra sangre, una sangre que es asesina, ni con todo el agua de todos los océanos se limpia. ¿Por qué? Porque estamos en otro nivel, ven. No podría lavar estas manos. Al revés, dice él, esta poca sangre teñiría de rojo, es decir, mancharía la infinitud de los océanos. Bien, fíjense cómo una sola frase puede dar ya el tono de la obra entera. Esa frase bien entendida realmente ya nos pone en el clima de la obra. ¿Por qué? Porque esta obra no intenta relatar una serie de hechos, que también lo hace,
una serie de hechos, pues naturalmente el pueblo se levanta, cercan el castillo, matan luego al rey, a la reina y a todos los demás. Hay muchos hechos, pero lo importante es el tema profundo de la obra. El tema de la obra, ¿cuál es? Relatarnos, ponernos ante los ojos con figuras reales, ponernos las 5 fases del proceso de vértigo. Ya en una ocasión les expliqué, y algún día volveremos sobre ello por su importancia, que el proceso de vértigo es un proceso espiritual que al principio te promete todo, todo. Vivir en plenitud, serlo todo. Para él serlo todo era ser rey. Y para ella serlo todo era ser reina. Lo consiguieron. Y en una ocasión yo le dije a mis alumnos, el que encuentre un átomo de alegría en toda la obra, fíjense que hay unos triunfadores. Ellos dos querían ser reyes y llegaron a ser reyes. Querían conservar el reino y lo conservaron. ¿Cómo? Matando a los herederos, ciertamente, pero lo consiguieron. Y yo le digo, bueno, cuando uno consigue algo que es tanto para uno, uno debe estar alegre, incluso entusiasmado. El que me encuentre, les decía yo, algún átomo de alegría en esta obra le doy por aprobado el curso de análisis literario. Se mataron a leerlo con lupa y al final me dijeron, no encontramos ni un momento de alegría. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? En algún momento tendrán que haber estado alegres cuando consiguieron todo lo que querían. Con este proceso de vértigo, es decir, de dejarse seducir por el afán de poder. Y no lo tenían, y no les di el curso por aprobado, lógicamente, porque no me habían conseguido demostrar. Pero consiguieron algo importante, saber de una vez por todas, pero cuando eso se aprende en la juventud no se olvida nunca, saber que el proceso de vértigo te exalta, pero no te pone alegre. Decía Bersón, la alegría muestra que la vida ha triunfado, justo, pero es que aquí no había un triunfo, aquí había una terrible catástrofe, como pasa siempre que uno se entrega a una seducción. Pues bien, fíjense cómo esa frase primera nos ha preparado para captar a lo largo de esta obra lo terrible del proceso de vértigo. Ese proceso de vértigo que era el tema de esta obra fundamental. Pues bien, cuando nosotros vemos al final que el pueblo rodea, cerca el castillo, recuerdan que van con los árboles y tal, parece un bosque ambulante, rodean el castillo, los asfixian, eso es lo típico del vértigo, que cerca a las personas, lo asfixia. Cuando vemos eso, entonces nosotros nos damos cuenta que se trata de una tragedia. Ahora bien, fíjense, no es una tragedia al modo antiguo, en la cual los dioses determinaban un destino trágico. Edipo podía hacer lo que quisiera, pero no podía liberarse del destino tremendo que le habían determinado los dioses. Eran fuerzas para nosotros, para los seres humanos, fuerzas ineludibles, porque venían de arriba y entonces provocaban una tragedia. La tragedia moderna es distinta. Esas fuerzas son también tremendas, demoledoras, destructoras, pero son fuerzas que parten del ser humano. Aquí fue la ambición, por ejemplo. No es ningún dios, no son las parcas las que determinan el destino trágico de un ser humano. Son las fuerzas humanas, es algo que procede de nosotros, pero en cuanto suscita un vértigo, entonces esas fuerzas son arrolladoras, son fuerzas realmente devastadoras que destruyen al ser humano. Por lo tanto, se trata de una tragedia, sí. ¿Por qué? Porque son fuerzas que se sobreponen a aquel mismo que las ha provocado. Y ahora vemos muy bien aquí en esta obra de Shakespeare en qué consiste la tragedia moderna, que es un proceso que te promete todo, una plenitud total, no te exige nada, sino dejarte llevar de la fascinación y al final te lo quita todo y te lanza un colapso. Pues bien, dicho esto, ya vemos la importancia que tiene distinguir los niveles para este método. Luego en otros días iremos viendo otras cuestiones que hay que aprender también. Yo diría solamente hoy, para terminar, que todo análisis de una obra tiene que tener 3 partes. Hablando así en general, 3 partes. La primera es situar al autor y a la obra. Miren, el sentido de algo aparece siempre en una situación. Si yo quiero conocer el sentido de una acción mía, yo tengo que ver en qué situación la realizo. La situación es la que me dice no solo el significado de algo, sino el sentido. Por tanto, cuando yo analice la obra de un autor, por ejemplo, El Principito, que es obra de Antonio de Saint-Exupéry, y entonces tengo que situar a Saint-Exupéry dentro de su época, por ejemplo.
tengo que ver qué intentaba él, a qué clase social pertenecía, cuál era su profesión. Y esto hay que hacerlo rápidamente, señalando solo unos cuantos puntos que realmente nos permitan comprender la obra. Lo haremos en el vídeo siguiente. Luego, en la segunda parte, es ya la principal, que es cuando uno analiza la obra para ver realmente cómo se ejercita la creatividad en los personajes, cómo se desarrollan en cuanto a personas. Por ejemplo, en el caso del Principito, ¿qué pasa en la obra? ¿Qué significa la figura del Principito? ¿Realmente van a crear un encuentro o no? ¿Saben hacerlo? ¿Cometen errores o no? Todo eso hay que verlo. Y con la teoría de los niveles, la teoría del Vertium y Lexis, etc., con todo eso se puede ver muy bien por dónde van, qué actitud tienen ante la vida de los personajes. Y luego la tercera parte, que puede ser ya muy breve, es la valoración global de la obra. Por ejemplo, en el caso del Principito ya veremos qué tipo de belleza surge, qué tipo de figura literaria era el Principito y el piloto. Tendremos que ver, por ejemplo, si llegan los protagonistas a encontrarse o no. En fin, tendremos que ver en conjunto sobre todo el tema de la belleza, de qué tipo de belleza se trata, porque tipos de belleza hay muchos. Y entonces quiero terminar con esta idea que es muy importante para lo que vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que portarnos al hacer esos análisis como buenos lectores. Para eso ya habría que distinguir tres tipos de lectores. Miren, hay un tipo de lector que tiene, podríamos decir, menos preparación que el autor. Entonces se encuentra en un nivel más bajo. Lo más que puede hacer al leer la obra es ir captando algo de la obra. Un poco más, unas partes, otras partes un poco menos, pero en fin, cuanto más comprenda, mejor. Es el lector que no tiene grandes recursos para comprender bien la obra. Pero hay un segundo tipo de lectores que más o menos están a la misma altura culturalmente que el autor. Y entonces ya se van dando cuenta de lo que sucede, por qué sucede, ya pueden entender mucho mejor las distintas partes de la obra, distintos niveles, etc. Pero después hay un tercer tipo de lectores, y yo les invitaría a ser de ese tipo de lectores, que tienen ya pues una cierta cultura, sobre todo de tipo humanístico, un cierto tipo de cultura que puede incluso rebasar la cultura humanística del autor. Hay autores que son magníficos, de gran calidad, pero no conocen, por ejemplo, a fondo lo que es la antropología, en concreto la antropología dialógica, comprender la importancia de las relaciones, etc. Y entonces este tercer tipo de lectores no solo podrá comprender lo que dice el autor, sino lo que tal vez no dice, pero debiera haber dicho, para ser realmente fiel y coherente con su propósito inicial. Son lectores que pueden perfeccionar la obra, indudablemente. Miren, cuando hay buenos lectores, las obras, tanto literarias como artísticas como musicales, se enriquecen con cada lectura. Hoy, por ejemplo, conocemos mucho mejor a Beethoven que en su época. Los vieneses de 1802, 1810, qué sé yo, que eran muy cultos en el aspecto musical, sin duda ninguna, pero hoy lo conocemos más. ¿Por qué? Porque ha habido tantos directores geniales que han dialogado con las obras de Beethoven y cada uno desde su punto de vista iban enriqueciendo la obra, Y entonces hoy naturalmente que nos encontramos ya con un tesoro, porque cada obra va como orlada por una serie de interpretaciones, que cada una de ellas ve una parte especial de la obra, que tal vez otros no han visto. Bien, entonces los buenos lectores son los que no solo ven lo que dice la obra en sus distintas partes, sino tal vez lo que no dice, pero debiera haber dicho, tal vez creen o piensan o descubren que ciertas partes de la obra tienen un sentido mucho más profundo de lo que el mismo autor pensó. Eso le pasó, por ejemplo, a García Lorca con Yerma. Estoy convencido de que Yerma es mucho más importante de lo que el mismo Lorca pensó, y pensó bastante bien sobre su misma obra, pero ha habido críticos que no lo han entendido nada, y críticos importantes, pero que no han entendido realmente la profundidad de esta obra de Lorca. Pues bien, nosotros vamos a intentar ser buenos lectores, todo lo mejores que podamos, y vamos a, con todo afecto hacia las obras,
intentando no decir nada que no esté en ellas, ser fieles a ellas, pero ser fieles a todo lo que la obra implica. Todo lo que la obra implica, que muchas veces es realmente mucho más de lo que puede pensarse. Queridos amigos, les invito, por lo tanto, a profundizar en esta obra. Y para eso sería bueno que la relean. Doy por hecho que todos lo han leído alguna vez, pero releanla desde el punto de vista de un lector que quiere verla como si la estuviera él mismo gestando, como si la estuviera él mismo escribiendo, verla por dentro. Verla por dentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer los próximos días para darle a la obra todo lo que queremos que la obra dice? Que es mucho, como van a ver.